Bueno, pues les damos la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy, también a quienes están asistiendo a esta tercera sesión de charlas con expertos del coloquio Ciudad en Movimiento. Estas charlas tuvieron como fin, pues, ver las prácticas de movilidad que pasan en los entornos urbanos. Y en esta ocasión, pues, vamos a estar hablando justo de la movilidad en los entornos urbanos, pero desde la perspectiva de las infancias. Y para eso, pues, el día de hoy nos están acompañando la maestra María Victoria León, que ella es de Colombia, y también nos está acompañando la psicóloga Rocío García, de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, la maestra Victoria es docente de tiempo completo en la Universidad Ibagué en Colombia, es investigadora junior de Colciencias del grupo Rastro Urbano en la línea Hábitat, Patrimonio Cultural, Territorio y Ciudadanía para la Paz. Ejerce el cargo de vicepresidente de Colombia del proyecto Reconnecting with Your Culture de la UNESCO, representante de profesores de su facultad y es creadora y directora de grupos Bocetos Urbanos, Tolima y Puno, Perú, y también del laboratorio de Ciudad My City Lab. Y bueno, también nos acompaña la licenciada en psicología Rocío García Fumate, que ella está cursando el posgrado en urbanismo y bueno, tiene un proyecto de investigación que justo busca resignificar el espacio público como elemento formativo de ciudadanía, principalmente pues desde la infancia. Y los últimos 3 años ha dirigido pues la coordinación educativa de Pro Pedregales Coyoacán AC, organización sin fines de lucro dedicada a la implementación de proyectos comunitarios para el diseño y mejoramiento del espacio público, a través de los cuales se incorpora pues a la infancia como actor principal. Y bueno, pues agradecemos que nos puedan acompañar el día de hoy y también a todos los asistentes. Y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Quien va a estar presentando primero es la maestra María Victoria. Entonces, si gusta compartir su pantalla para que dé inicio. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por la invitación el día de hoy. Realmente este es un tema que pues ha atravesado mi vida en estos 3 últimos años y pues lo que les voy a mostrar aquí es la experiencia a partir de lo que ha sido mi proyecto doctoral. Me enfaticé sobre todo en el trabajo específico de las niñeces, en el tema de la experiencia vivida en este proceso con ellos y ellas. Denominamos esta presentación experiencias vividas desde el proyecto Sentidos, que un grupo de niños y niñas y adolescentes les otorgan a las aceras o banquetas de la ciudad de Ibagué. Bueno, esta presentación pues tiene varios patrocinios a nivel del proyecto. Primero que todo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual sostengo una beca académica, el Centro de Estudios Avances de la Niñez y Juventud y la Universidad de Manizales con el doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, la Alcaldía de Ibagué, Ibagué Vibra y el Consejo Municipal de Juventudes de Ibagué. Básicamente, quiero primero contarles pues quién soy yo, para que entiendan un poco por qué he hecho el proyecto en investigación específica en IAP. Primero que todo, al ser dibujante y tener mi especialización y mi máster en educación, pues el interés primordial es desde la educación y desde el aula generar procesos que generen crítica y reflexión tanto académica como en la práctica social de las comunidades. También en mi formación de arquitectura, pues me interesa específicamente la formación de arquitectos o líneas destinadas a artes y urbanismo, porque también en mi compromiso con la universidad estoy quitando áreas de diseño y urbanismo. Y al ser investigadora de rastro urbano y de ser coordinadora de los semilleros, pues lo que he hecho es procurar llevar esa teoría a la práctica y dentro de las metodologías que más hemos aplicado es las basadas en comunidad, como la investigación acción participativa, por lo tanto este proyecto trabaja de la misma manera. En temas de responsabilidad social, coordino el proyecto Bocetos Urbanos, la muestra de arte internacional y la vicepresidencia de Reconnecting with Your Culture, que lo que hacemos es la protección del patrimonio
patrimonio y el reconocimiento del territorio a través del dibujo y las salidas a campo. Y por último, pues soy mamá, tía y futura adulta mayor, por lo tanto para mí es muy significativo el hecho de trabajar la movilidad, en este caso la movilidad peatonal. Soy de una facultad donde las humanidades me atraviesan, por lo tanto el sentipensamiento va a ser primordial en este ejercicio. Mi contexto. Estoy ubicada prácticamente en un lugar denominado Triángulo de Oro de Colombia, en una ciudad que es una ciudad intermedia, exactamente en este punto que estoy señalando. Intermedia y Triángulo de Oro porque nos conectan 3 ciudades de desarrollo en el Colombia, entre ellas Medellín, Bogotá y Cali. Estamos precisamente casi en el centro de este Triángulo de Oro, por lo tanto es un lugar que nos acoge el eje cafetero, la comercialización y la movilidad permanente. Este triángulo ampliado lo que nos enseña también es un poco cómo es el territorio, es un territorio montañoso en su gran mayoría, y pues las vías, un poco las vías para llegar al lugar donde me encuentro normalmente, que es mi universidad en la Comuna 6 de Ibagué. El proyecto se está ejerciendo para la ciudad en general, entonces esto es parte de una mirada de ciudad, dibujos hechos para el proyecto de muestra de arte universitaria, una ciudad que la caracteriza su folclore y su paisaje. El problema en específico tiene que ver con una actividad realizada permanentemente por los arquitectos, es un diagnóstico de ciudad. El diagnóstico de ciudad permite entender cómo está cada uno de los espacios de la ciudad a nivel de diferentes infraestructuras. Y empiezo a encontrar desde el aula que la infraestructura que tiene que ver con el uso específico de los espacios y de las vías dentro de la ciudad empiezan a ser distintas a otras épocas, como los años 50 o los años 80. Para el año 2020 empecé a encontrar en repetidas ocasiones, incluso antes, en los gráficos de mis estudiantes a través de bitácoras, que el andén ya no era un andén continuo y que ya no era un andén como antes, que era un tema muy social, muy de juego de los niños, sino empiezo a ver a los jóvenes prácticamente sin hacer nada en los andenes y los niños pues tomando el mismo ejemplo. Esto me parece preocupante retomando mi propia infancia. Veo que mi infancia era una infancia donde los... Igual yo creo, entonces, pues esperamos si se vuelve a conectar y si no, pues puedes comenzar igual tú, Rocío, si no hay problema. Para aprovechar el tiempo, espero que la compañera pueda como restablecer su conexión pronto y nos siga compartiendo ella también. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Para mí y para el equipo de trabajo de la AC en la que colaboro, pues es fundamental siempre compartir nuestras prácticas, nuestras experiencias y pues los resultados de las mismas en estos ambientes de discusión y de construcción de conocimiento, ¿no? Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de los ejercicios de movilidad con niñas, niños y adolescentes que llevamos a cabo como parte de la acción social que se implementa en Pro Pedregales Coyoacán. Bueno, primero que nada, pues contarles un poco quiénes somos y qué hacemos. Pro Pedregales Coyoacán AC, pues es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Estamos ubicados muy cerca de Ciudad Universitaria, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, cuya población y territorio pues son nuestros principales objetivos de intervención. La organización fue fundada en 1996 y pues ha tratado de atender diversas problemáticas con el paso de tantos años que se han ido transformando también, ¿no? Pero el eje rector siempre ha sido la promoción del empoderamiento de diversos grupos, grupos de población vulnerada, principalmente por razones de
de edad, de género o de condición socioeconómica, ¿no? Estamos hablando de una de las colonias de origen informal, pues con mayor rezago económico y social en la Ciudad de México, y pues que también tuvo un origen bastante interesante a través de la invasión, ¿no? De terrenos. Tenemos 3 líneas de acción, que es empoderamiento laboral, empoderamiento comunitario y empoderamiento infantil. Y bueno, pues aunque todas son muy interesantes y cada una tiene sus características, su población y sus estrategias particulares, pues la que nos trae el día de hoy por acá es la última y es en la que vamos a centrar pues la charla. Esta línea de acción se centra, como su nombre lo dice, en procesos formativos con niñas, niños y adolescentes, procesos que les permitan tomar conciencia sobre los recursos individuales y colectivos que tienen para poder ejercer el poder de manera justa y activa con el fin de obtener logros o mejoras pues significativas en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Esto lo hacemos retomando la perspectiva social activa de la niñez, a través de la cual pues dejamos de ver a las niñas y los niños únicamente como sujetos de protección o como adultos en formación, ¿no? Ellas y ellos no son seres vacíos que requieren llenarse con lo que los adultos les podamos dar. Esta perspectiva lo que nos permite es reconocerlos como personas, como un grupo social específico, con características y necesidades también muy específicas. También el avance en el discurso sobre los derechos, las innovaciones en el ámbito jurídico, sobre el ejercicio de sus derechos nos permite justamente verlos ya de una manera distinta, ¿no? De reconocer sus capacidades activas. Aquí, pues en México ya tenemos toda una ley general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes que habla sobre esto, ¿no? Y de todo eso va el empoderamiento, de generar procesos para fortalecer ese reconocimiento y que ellos puedan adquirir herramientas para poder cuestionar y transformar sus vidas y sus entornos, lo que pues al final del día pues se expresa en el desarrollo de ciudadanía de manera temprana, ¿no? O sea, ellos y ellas no son los ciudadanos del futuro, comparten el territorio, comparten la realidad, comparten los espacios y comparten el presente. Entonces es importante que se les forme en ese presente, ¿no? En el que la ciudadanía y las situaciones y las problemáticas y todo lo que vivimos los adultos los atraviesa a ellos también. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una metodología que está basada en el fortalecimiento de habilidades para la vida, las cuales pues son estrategias psicosociales que nos permiten a las personas hacer frente a las situaciones y a los retos de la vida cotidiana en términos de desarrollo personal afectivo, de comunicación, de convivencia y de relación con los demás. Nosotros trabajamos en territorio a través de 2 grupos educativos extramuros, uno de niñas y niños de 6 a 10 años de edad y otro de adolescentes de 11 a 17 años, y los llamamos así grupos educativos extramuros porque tiene que ver con un planteamiento pedagógico que propone el sacar los procesos, o más bien como dejar de pensar que los procesos de formación, que los procesos de aprendizaje
se dan únicamente al interior de instituciones formales como la escuela o la familia, ¿no? Esta propuesta nos dice que el entorno urbano, que las calles, que los parques, que los centros comunitarios, que las vías de tránsito son incluso también ambientes de aprendizaje. Y también tiene que ver con esta percepción de que la educación no necesita de una infraestructura específica para poder generar procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros no trabajamos en un aula, no tenemos un espacio físico en el que recibamos a los niños y trabajemos con ellos, sino más bien lo que estamos buscando es salir con la infancia para que ellas y ellos reconozcan los entornos, reconozcan los espacios y puedan intervenirlos, apropiarlos y resignificarlos, ¿no? Y es aquí donde también se inserta pues nuestra estrategia de movilidad, que es de la que vamos a hablar más adelante, a través de la cual pues nosotros promovemos la adquisición y el fortalecimiento de aprendizajes responsables para el uso y el disfrute de la ciudad, con nuestros grupos, ¿no? Y todo esto pues se relaciona con el ejercicio de derechos también, porque los procesos que implementamos no solamente son pues buenas prácticas o son ejercicios para entretener a los niños o tampoco son esfuerzos ni aprendizajes aislados, ¿no? Sino que pues todo tiene una intención, todo está diseñado para alcanzar ciertos objetivos y lo que nosotros buscamos es pues llevar a la niñez a un nivel de comprensión tal que les permita también generar la capacidad de exigir, de reconocer primero y después de exigir sus derechos humanos mediante pues estrategias como el diálogo, la negociación, ¿no? Entendiendo pues que la educación, pues al final del día todos estos procesos pues también son un acto político, ¿no? Porque requiere que los aprendizajes se implementen y funcionen para cuestionar la realidad, para argumentar esos cuestionamientos y para poder pues generar procesos de transformación también, ¿no? Esa es como la meta. Y para esto pues se requiere de sujetos formados para ellos. Y regularmente pues no sé, pensamos que uno se vuelve ciudadano cuando cumple 18 años y adquiere su INE y puede votar y puede involucrarse, pero si desde pequeñito no tienes como estas estrategias o tienes estas oportunidades de practicar esos conocimientos que más adelante te van a servir para incorporarte a esa ciudadanía formalizada, pues tenemos que empezar, ¿no? a generar esos procesos. Y nosotros pues partimos justo de la defensoría o de la promoción y del aprendizaje en derechos que están relacionados con la ciudad, ¿no? Y que son pues los derechos a la participación, a la movilidad segura y responsable y al espacio público. Bueno, aquí hay algunas imágenes de nuestros grupos de trabajo. Podemos ver como diferentes actividades y acciones que involucran pues al espacio público en primer plano y diferentes maneras de intervenirlo, de apropiarlo, de reconocerlo, que les permiten a las niñas y a los niños tener un papel en ese espacio, ¿no? Y de generar relaciones con ese espacio, relaciones que impactan en su desarrollo particular, ¿no? Tenemos la expresión de lenguajes artísticos, tenemos juego y deporte, tenemos caminata, el uso del transporte público, la visita a lugares que están como fuera de sus escalas locales, la intervención directa en el espacio, que eso les da a ellos como experiencias de desarrollo personal, pero también les permite a la vez transformar al espacio. Y entonces podemos ser testigos de estas relaciones bidireccionales que hay entre la persona y su entorno,
¿no? Y si nosotros utilizamos esas relaciones que podrían ser en algún momento cotidianas, ¿no? Como el simple acto de salir a caminar a la calle o de ir a la tiendita, y hacemos que las niñas y los niños las reconozcan y que sepan que no solamente es una acción cotidiana, sino que también es su derecho y que como derecho ellos pueden exigir entornos seguros, entornos adecuados, pues se van a ir formando otro tipo de ciudadanos. Bueno, antes de entrar en materia de la estrategia de movilidad, pues les presento algunos datos importantes que nos permiten asomarnos un poco a la situación de la infancia y su relación con la ciudad en términos pues de movimiento, ¿no? En primer lugar, pues sabemos que en los procesos de expansión de las ciudades se le ha dado prioridad a la motorización de los desplazamientos, ¿no? Esto genera un ambiente, pues, evidentemente hostil para los grupos más vulnerables, como lo son, pues, niñas y niños, ¿no? Personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, o sea, personas de la calle, ¿no? O sea, el espacio público está siendo, pues, monopolizado por el uso del automóvil. Tenemos que en la Ciudad de México hay 5.4 millones de vehículos particulares registrados. Esto quiere decir que aproximadamente hay un vehículo particular por cada 2 habitantes en la ciudad. Y bueno, esto sin contar motocicletas, sin contar transporte de carga ni transporte de pasajeros, únicamente vehículos particulares y los que están registrados. A escala nacional, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el IPDP, el 80% de los recursos para proyectos de transporte y movilidad se destinan a obras de ampliación y de mantenimiento de la infraestructura vial para vehículos particulares, ¿no? Entonces, el financiamiento público se está yendo para hacer crecer aún más este parque automotor, ¿no? En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte infantil por causa violenta o accidental en la población menor de 14 años. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha señalado este tipo de accidentes como un problema de salud pública, porque a nivel mundial aproximadamente 1.24 millones de personas pierden la vida de esta manera y el 21% de esos, de ese 1.4 millones, son menores de 14 años, ¿no? Hay una mayor incidencia cuando pues son peatones. Y pues bueno, al respecto, el INEGI nos dice a través de la encuesta intercensal que el 41.4% de niñas y niños mayores de 3 años se desplazan a la escuela caminando, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con todos estos datos? Pues que cuando las niñas y los niños salen a la calle se enfrentan a un ambiente en el que sus vidas están en riesgo porque la constitución y la configuración de las ciudades no contempla ni sus necesidades ni sus características. Nuestras niñas y nuestros niños están muriendo atropellados. Y bueno, además de estos datos que son como súper alarmantes y de esta realidad que nos pone en perspectiva de incorporar y de darnos cuenta de que una ciudad así de hostil para una población tan vulnerable lo es hostil para todos, ¿no? Y además de lo anterior, pues está el hecho evidente de que niñas y niños pues poseen esas características específicas, ¿no? Poseen características distintas a los adultos en muchísimos niveles, en su nivel cognitivo, emocional, conductual, en el nivel físico, ¿no? En cuestión como de cuerpos, dimensiones, estaturas, así como también pues tienen formas específicas de movilidad
que pues los convierte en un grupo vulnerable en este contexto urbano vial, ¿no? Ya vimos que ellos se mueven como en mayor medida como peatones y pues los peatones somos los que corremos más riesgo en las ciudades, ¿no? Por otro lado, cuando salimos a la calle, pues nos encontramos con un ambiente de tránsito que es muy complejo, ¿no? Y que está en constante cambio y que además es muy exigente. Exigente en el sentido de que nos obliga a poner en marcha en una dimensión de tiempo muy corta una diversidad de procesos cognitivos complejos que en las niñeces aún están en desarrollo, ¿no? Cuestiones como la percepción, la atención, la toma inmediata de decisiones, la capacidad y velocidad de reacción, nuestra capacidad de medir el peligro, de identificar riesgos y riesgos que además se están transformando constantemente conforme nuestras etapas de desarrollo van avanzando, ¿no? Por otro lado, pues también es totalmente innegable que el contexto vial enfrenta a niñas y niños y por supuesto a otras poblaciones vulneradas a un ambiente cuyo diseño y cuyas características en general pues no está contemplando estas necesidades específicas ni estas características con las que cuentan las niñas y los niños. También por otro lado está como esta percepción de que la movilidad de manera técnica pues se relaciona regularmente o se concibe como un proceso o es un concepto como tan complejo. Yo no soy especialista en movilidad, pero regularmente la relacionamos con estos conceptos, ¿no? Territorio, traslados, trayectos, infraestructura, con tránsito, transporte, accesibilidad. O sea, ya vimos que la mayor parte del presupuesto se va para el mantenimiento de las vías de tránsito, ¿no? Para uso del automóvil. Pero la problemática que estamos nosotros analizando y que desde nuestro programa tratamos de atender, tiene como centro la cuestión de enseñar a niñas y niños a moverse desde la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Nosotros tratamos de recuperar los planteamientos de la movilidad, más que como todo esto, la movilidad como un proceso en el que las personas puedan relacionarse con el entorno, con el espacio en el que están transitando y con todo lo que se desarrolla en él, ¿no? Con todo lo que hay en el mobiliario, personas, dinámicas. En el caso de las niñas y los niños, a grandes rasgos, lo que nosotros estamos tratando de implementar son estrategias de entrenamiento, procesos controlados que están destinados a incrementar sus capacidades de uso y de movimiento en la ciudad, ¿no? A través de proveerles experiencias y conocimientos que ellas y ellos puedan poner en práctica, ¿no? Creo que algo muy importante es superar como esa visión de la educación vial a través de cómo está funcionando el semáforo o cómo funcionan las líneas peatonales o cuáles son los símbolos, los signos, ¿no? Las normas como duras que uno tiene que aprender para poder caminar o conducir en la calle, ¿no? Tenemos que pues superar esa visión y enseñarles a las niñas y a los niños sobre movilidad a través de su propia movilidad, ¿no? Es decir, pues practicando, ¿no? Saliendo a la calle y dándoles estrategias para que ellos puedan reconocerse primero en el entorno y después poder apropiarse de él y moverse en él, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de nuestra estrategia de movilidad es que niñas
niños y adolescentes reconozcan primero su estatus activo como habitante, como usuario y como productor del espacio público. Y esto, pues, a través de procesos de intervención participativa y de movilidad segura y responsable. La metodología que utilizamos, como ya les conté, está relacionada con el fortalecimiento de habilidades psicosociales que les permitan a ellas y a ellos pues hacer frente a la cotidianidad, pero también tiene un corte constructivista en el que niñas y niños pues son los protagonistas de ese proceso, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es partir de lo que ellos y ellas ya saben y de lo que ellos ya conocen, reconociendo que nosotros, los adultos, pues no somos los poseedores totales ni los creadores totales del conocimiento, sino que somos una guía que comparte lo que sabe y lo que ha aprendido también, lo pone en juego con lo que niñas y niños saben y aprenden, y juntos construyen a partir de la experiencia, ¿no? Por eso es muy importante la parte práctica. No solamente es como explicarles qué son las habilidades o qué, ¿no? O cuáles son sus derechos en la ciudad, sino hay que permitirles que los reconozcan y que también los ejerciten. Y de ahí, pues, viene el diseño de estas experiencias controladas en términos pues de seguridad y de confianza, y también en términos de sistematización, ¿no? O sea, no se trata solamente de agarrar a mi grupo de 20 niños y decir, vamos a la calle a caminar, ¿no? O sea, no se trata como de improvisar de esa manera, porque eso los puede poner en riesgo, sino más bien es que detrás de todos estos ejercicios que para ellos y para ellas nosotros como adultos tenemos que hacer que se sientan y que se vean como naturales, hay todo un proceso de planeación, hay todo un proceso de creación, hay todo un proceso de observación, ¿no? En el que nosotros, los monitores adultos, hacemos primero los recorridos que después vamos a hacer con los niños. Tenemos que diseñar qué preguntas les vamos a hacer para que ellas y ellos analicen los entornos, tenemos que establecer un objetivo a las actividades, tenemos que generar protocolos de seguridad, protocolos de autoprotección que vamos a hacer que las niñas y los niños ejerciten después para que su aprendizaje sea significativo, ¿no? Esta es la parte pedagógica de nuestra propuesta, ¿no? No se trata solamente de salir como a la calle y ya, ¿no? De hecho, es como, esta es una de las, de los elementos que le da también seguridad a los papás, ¿no? A los encargados de crianza de nuestros chicos, porque pues sí, de repente puede ser como muy impresionante que vayan tres personas con un grupo de 20 o 30 niños caminando por la calle, ¿no? Y nos hemos encontrado como con estas resistencias, ¿no? De cómo se les ocurre salir con ellas y con ellos así, los ponen en riesgo, están locas, el metro no es para grupos así de niñas y niños, y nosotras siempre decimos, pero ¿por qué no, no? Si ellos también están viviendo en esta ciudad, también necesitan conocerla, también tienen que aprender, tienen que aprenderla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos subimos al metro hasta que íbamos a la secundaria o hasta que salimos a la prepa, ¿no? Entonces, pues es importante que ellas y ellos pues reconozcan el entorno. Y pues estas experiencias controladas en esos sentidos de seguridad, de confianza, de sistematización, pues tienen como eje central a la ciudad y a sus espacios, ¿no? Por un lado, como objeto, y por otro, como ambiente de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? La ciudad como objeto de aprendizaje es aprender sobre la ciudad, aprender cómo se configura, aprender sí cómo funciona el semáforo, sí cómo funcionan esas guías peatonales, aprender sí cómo se cruza una calle, aprender sí los usos que hay de suelo, qué es un espacio público, o sea, son como esos conocimientos sobre la ciudad.
Y el otro eje, el ver a la ciudad como un ambiente de aprendizaje, significa aprender en la ciudad y a través de sus dinámicas, que es en donde se inserta toda esta parte de la experiencia. Y pues bueno, esto incluye, por supuesto, el aprender a moverse, ¿no? Para enseñar a las niñas y a los niños a moverse, nosotros tenemos dos estrategias. El peatonismo y el uso de transporte público, que son pues también las formas de movilidad en las que la mayoría de las personas en nuestra ciudad se mueven. La primera, el peatonismo, nosotros caminamos muchísimo, ¿no? De manera regular, nos reunimos en un parque que está cerca de la colonia, o sea, tratamos de que el espacio con el que las niñas y los niños se relacionen primero sea como su entorno, el entorno en el que habitan, ¿no? En este caso, pues, las calles y los pequeños jardines que hay al interior del Pedregal de Santo Domingo, y después, pues, ir expandiendo sus experiencias a parques y jardines de las colonias aledañas, ¿no? Visitamos parques que están, pues sí, cerca de como de esta escala barrial, ¿no? Hacemos recorridos exploratorios, nos trasladamos nuestra principal fuente de traslado pues son nuestros pies. Entonces, el peatonismo, esta estrategia la usamos así para trasladarnos en un primer momento. También hacemos recorridos exploratorios. Esto, ¿a qué se refiere? Que generalmente trabajamos con las niñas y los niños nuestro programa de habilidades para la vida, pero cruzado con otras temáticas, ¿no? Con temáticas que tienen que ver, sí, con el desarrollo comunitario, con la ciudad, con los espacios, pero también con temas que a ellas y a ellos les llama la atención, ¿no? Y lo que tratamos de cruzar siempre es como el socializar los recorridos, el darles un significado comunitario, el conectar la dinámica de caminar en la calle con los temas con los que estamos trabajando, con sus experiencias y también con la dinámica comunitaria, ¿no? Para darle como un proceso más integral a la acción. Por ejemplo, aquí en las imágenes estamos viendo a niñas y niños tomando fotografías y haciendo registros de imagen de su barrio en un proyecto que realizamos en el 2020, así en el mero semáforo naranja rojo de la pandemia. Nosotros andábamos caminando con las niñas y los niños en la calle. Por eso se ven con cubrebocas, con caretas, porque aquí nos enfrentábamos a esta nueva problemática, ¿no? De pues las niñas y los niños de pronto dejaron de ir a la escuela y de pronto se vieron encerrados y se enfrentaron a un montón de problemas que tenían que ver con acceso a estructuras de internet, con nuevas formas de aprendizaje y también con, más bien eso les generó como muchísima carga mental, ¿no? Y nosotros propusimos volver a salir con ellos, ¿no? O sea, los niños y las niñas necesitaban un respiro del encierro y montamos un proyecto que trató sobre identificar cómo la pandemia había transformado nuestros entornos. Evidentemente seguimos como muchísimas medidas de seguridad con las niñas y los niños, porque tampoco se trataba de ponerlos en riesgo, pero una vez que el gobierno indicó que los espacios abiertos eran como en cierta medida seguros, fue que nos animamos también a volver a salir. Entonces lo que hicimos fue caminar por las calles de la colonia con el objetivo de registrar los cambios que el COVID había traído a nuestro barrio, ¿no? Y ellas y ellos hicieron como esos registros, después hicimos
una exposición fotográfica, que bueno, no sé si por aquí hay alguna imagen, pero ese fue nuestro proyecto. Y así es como nosotros conectamos la parte de la movilidad con la experiencia y con el programa también de fortalecimiento de habilidades. En la imagen de abajo están entrevistando a un vecino del parque en el que regularmente trabajamos, porque ellos también hacen como estos registros a través de los procesos participativos que llevamos a cabo cuando intervenimos espacios. Entonces, en este proyecto, ellos estaban haciendo la propuesta de pintar un mural en un parque con la temática de oficios y profesiones, pero a través del proceso participativo nosotros les enseñamos que sí, o sea, la infancia es una población excluida de muchos procesos, incluyendo el de intervención y el de diseño urbano. Entonces, ellos no pueden excluir como a otra población, ¿no? Entonces, en todos nuestros procesos participativos, tratamos de que ellas y ellos conecten con la comunidad y que también incorporen la visión comunitaria en los resultados del proyecto. Y el peatonismo nos ayuda a eso, a movernos, a ir a caminar entre las calles de las colonias, entrevistar gente, conectar con la comunidad. También hacemos mapeos. Estos recorridos de peatonismo nos ayuda a observar el entorno y plasmamos lo que estamos observando a través de mapas, lo que les ayuda también a fortalecer como su capacidad espacial y a cruzar, ¿no? Como los temas, sus experiencias, lo que estamos discutiendo en algún proyecto. Aquí en estas imágenes ellos están mapeando especies, ¿no? Tuvimos un proyecto en el que queríamos saber qué especies de animales, mariposas y árboles había en nuestra colonia. Trabajamos con guías de la Conavio, ¿no? Que abordaba el tema de las especies comunes de la Ciudad de México, y nosotros diseñamos un proceso, ¿no? Controlado, sistematizado, en el que queríamos utilizar esas guías para saber qué especies de animales hay en nuestra colonia. Y aquí nuevamente conectamos a las niñas y a los niños con lo que conocen, con lo que hay en sus entornos inmediatos, y a través de estas estrategias de movilidad bajamos ese aprendizaje, ¿no? Y la otra estrategia es el uso del transporte público, que tiene que ver con expandir la experiencia de las niñas y los niños más allá de su entorno inmediato, ¿no? Si nosotros les estamos diciendo a ellas y a ellos que son usuarios y que son productores activos del espacio, tenemos que enseñarles a moverse más allá de sus capacidades inmediatas, ¿no? O sea, tenemos que enseñarles que la ciudad es más grande, que si nuestra colonia es una colonia súper poblada en la que no se contempló espacios y suelos para espacio público, pues que hay otros parques y que hay otros lugares y que hay otros escenarios que ellos también pueden conocer, ¿no? Pero para eso necesitamos movernos, y para movernos necesitamos saber cómo funciona la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que les enseñamos a utilizar el transporte público. Nos movemos generalmente pues, en camiones, en combis y en el metro, ¿no? Son como los principales transportes que les enseñamos a utilizar. Y también hablamos sobre estas cuestiones de la importancia que tiene también el sistema de transporte colectivo en la ciudad, ¿no? Esta cuestión de la movilización de grandes cantidades de personas y pues las ventajas también como ambientales de preferir utilizar el transporte público a la parte como individual, ¿no? De los automóviles particulares. Tenemos un programa que es nuestro programa de salidas de verano, que lo llevamos a cabo de manera intermedia en nuestro calendario de trabajo. Con las niñas y los niños trabajamos todos los sábados de manera ininterrumpida a lo largo del año. Y tenemos 3 periodos, uno que va de enero a junio,
en nuestro periodo de verano, que es julio-agosto, y el otro periodo que es septiembre-diciembre. En este periodo de verano es el periodo en el que ellas y ellos pues están de vacaciones escolares. ¿Y qué es lo que hacemos? Que en lugar de movernos solamente al interior de la colonia y hacer estos ejercicios de peatonismo y de intervención de manera local, lo que hacemos es irnos a explorar la ciudad, ¿no? Nos vamos de vacaciones a la ciudad. Entonces visitamos museos, visitamos distintos espacios o simplemente nos vamos a jugar a otro parque que está en la colonia de al lado. Visitamos así como distintos espacios que a ellos les permite expandir su experiencia fuera de la escala barrial y también les permite involucrarse en este proceso del uso del transporte público, y a nosotros nos permite fortalecer estos protocolos de responsabilidad, de seguridad y de uso de la ciudad y sus espacios con ellas y ellos. Algo, ya estoy casi por cerrar, algo muy importante es cómo se relacionan o cómo se insertan las habilidades para la vida, que es nuestro eje principal, con la movilidad y con todos estos temas de ciudad. En primer lugar, pues está el desarrollo y la sistematización de procesos y protocolos de seguridad y de responsabilidad con las niñas y los niños, ¿no? O sea, no, como les dije, no se trata solamente de salir y explorar y de decirles, ustedes son usuarios de la ciudad y lo pueden hacer de manera libre. O sea, sí, pero también necesitamos hacerlo de manera responsable y tomando en cuenta a los demás, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar protocolos de seguridad que están conformados, por un lado, de normas oficiales y de sí, reglas de comportamiento y de convivencia básica, ¿no? Que no nos podemos brincar, que tiene que ver con cómo funciona el transporte público, cómo tenemos que abordar, que no somos los únicos usuarios en el metro, que tenemos que respetar a los demás, hay que tener empatía, tenemos que hacerlo de manera ordenada, qué va a pasar si hay un sismo, a dónde vamos a ir, de qué manera vamos a caminar. Y también están otra parte que son los acuerdos de convivencia, que ya son como estas reglas que se toman al interior del grupo y que tiene que ver con generar procesos de autoprotección, ¿no? Sí nos vamos a mover de esta forma, de esta manera formal en la ciudad, pero también se trata de que la experiencia sea algo de aprendizaje y que nos nutra como personas, ¿no? Entonces, ellas y ellos establecen también sus propias reglas del juego, ¿no? Vamos a caminar juntos, vamos a caminar en equipos, nos vamos a agarrar de la mano, no vamos a llevar algo que nos pueda poner en riesgo a mí o a mis compañeros. No voy a gritar en el transporte público porque puedo lastimar a la viejita que va ahí, puedo despertar al bebé. No me voy a subir corriendo al metro porque le puedo pegar a alguien con mi mochila. O sea, también ellas y ellos van estableciendo sus propias reglas y se van generando procesos de autorregulación que les permite insertarse a estas dinámicas, pues más grandes que ellos, ¿no? Y las habilidades para la vida, como son estas herramientas que nos permiten constituirnos como personas, pues están de manera cruzada todo el tiempo. Y el trabajo que tenemos nosotros como monitores y como adultos es hacer que las niñas y los niños las reconozcan y las practiquen, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, pues está esta cuestión de la empatía, ¿no? Considerar a los otros usuarios. El autoconocimiento. ¿Cuáles son mis capacidades y cuáles son mis responsabilidades cuando estoy caminando por la calle, ¿no? O sea, yo no me puedo echar a correr porque eso me pone en riesgo a mí, pero también pone en riesgo a todo mi equipo, ¿no? Pone en riesgo a las personas que están como responsables de mí en este momento. No puedo ir jugando y no me puedo ir aventando con mis compañeros porque eso también nos pone en riesgo. Entonces, también hay que irlos como empoderando, pero también de manera como responsable, ¿no? La cuestión de la toma de decisiones, pues sí, tomar en cuenta a la colectividad cuando yo voy a hacer algo, la solución de problemas, toda esta cuestión de la gestión de los riesgos,
el manejo de emociones es una de las más importantes porque, como les decía, o sea, salir a la calle es algo muy imponente, ¿no? Tenemos que manejar estrés, tenemos que manejar miedo, tenemos que manejar inseguridad, hay que desarrollar en las niñas y en los niños la confianza de salir a la calle, ¿no? Y eso se hace a partir de que ellas y ellos identifiquen todos estos elementos, capacidades y responsabilidades, tomar en cuenta a los demás. El pensamiento crítico, pues también es una de las más importantes porque nos permite trabajar con ellas y con ellos su papel en el entorno, ¿no? O cómo está configurado este entorno, me gusta, no me gusta, lo critico, cómo lo puedo mejorar, qué puedo hacer para mejorarlo, cómo me puedo comprometer para que esta cuestión del entorno sea transformado y que yo pueda ser un usuario activo, ¿no? Y un agente de cambio en ese entorno. Entonces, pues yo podría aquí platicarles y platicarles un montón de cosas porque es un tema que me apasiona y me gusta mucho y que además hemos visto a lo largo de muchísimos años, porque llevamos trabajando con nuestras niñas y nuestros niños aproximadamente 10 años. Hay chicos y chicas que han permanecido en el programa durante todo ese tiempo y de verdad, o sea, de verlos, niñas y niños caminando de 4 años y que ahorita son adolescentes independientes y que se pueden mover de manera responsable en el entorno, o sea, nos hace ver que este tipo de estrategias y este tipo de programas necesitan escalar, ¿no? O sea, yo ahorita vengo y les cuento así una práctica que ha sido realizada en un entorno tal vez muy local, con una población muy pequeña, pero que tiene la intención de escalar. O sea, ¿se imaginan que hubiera un grupo de estos en cada colonia, en cada alcaldía de la ciudad? Tendríamos niñas y niños formándose en autonomía, ¿no? Y pero, o sea, para eso necesitamos evidentemente muchísimos recursos y se tienen que alinear muchas estructuras y tiene que haber como mucha concordancia y hay muchísimos agentes involucrados, pero también estamos trabajando en esto, ¿no? O sea, nosotros también ya nos estamos sentando en mesas de diálogo con tomadores de decisiones, con funcionarios y aquí en estos espacios de la academia, en donde podemos como teorizar estos procesos, donde podemos darles un nombre, darles una estructura y podemos escalarlos con la intención de llegar a que sean política pública, ¿no? Entonces, pues esta es la experiencia que yo les quise compartir el día de hoy. Me gustaría rápidamente compartirles un pequeño mapeo. Es un mapa que hicimos para que vean como un poco la movilidad de estos grupos que han tenido en el espacio de la ciudad. Es un pequeño ejercicio que hice solamente de puntear aquí en el Google Maps los espacios que hemos visitado. Esta es la ubicación de las oficinas de Pro Pedregales Coyoacán. Este triangulito es el Pedregal de Santo Domingo, es una colonia bastante grande. Y estos que están en naranja son los únicos espacios públicos, jardines y camellones, espacios residuales, a los que la población del Pedregal tiene acceso. La colonia es una colonia muy grande, de hecho creo que es como la más densamente poblada en la Ciudad de México y solamente tiene 3 jardines de barrio, o sea, ni siquiera son parques, son jardines, que estos 3 jardines benefician solamente al 17% de su población. Están estos entornos que son camellones, que están alrededor, a las afueras, que están en estos espacios llamados residuales, ¿no? En donde las autoridades ponen módulos de juego y módulos de ejercicio, pero están en medio de avenidas de alta velocidad y debajo de torres de alta tensión. Y están parques como muy pequeñitos, ¿no? Bueno, está este parque que es el Copete, que es parte de las reservas de la universidad, pero solamente la población tiene acceso a un espacio muy pequeño, muy reducido, ¿no? Por acá, este que está acá
es el Parque Tecla, que es en donde nosotros regularmente trabajamos, que no está dentro de la colonia, pero está muy cerca. Y los lugares que hemos visitado en nuestras salidas de verano en un periodo aproximado de 10 años. Entonces está la alcaldía Coyoacán y podemos ver que a través de estos ejercicios de movilidad ellos han expandido su experiencia de movilidad más allá de su escala local, ¿no? Y de la comunidad en la que viven, ¿no? O sea, hay todo lo que está en amarillo, son lugares que hemos visitado y que están incluso en otras alcaldías, algunos muy lejos, ¿no? Utilizando solamente estrategias de peatonismo y de transporte público. Entonces, imagínense la experiencia de movimiento que han tenido nuestros niños, ¿no? Hemos escalado el Pico del Águila con ellos, hemos estado en los canales de Xochimilco, hemos visitado muchísimos museos, otros parquecitos, otras instituciones, pues, ¿qué les cuento? O sea, solo quería como que tuvieran como esta visión de cuánto ha crecido la experiencia de los niños a partir de pues de una estrategia controlada y que tiene como objetivo justo ese, ¿no? El permitirles que aprendan a moverse en la ciudad. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, pues yo creo que ahorita te voy a hacer justo 3 preguntas que nos dejaron ahí en el chat para ya darle después paso a la maestra María Victoria y nos pueda volver a compartir su presentación. Y también recordarles a nuestros asistentes que si tienen alguna otra pregunta la pueden ir dejando en el chat para que cuando termine la maestra María Victoria también pues puedan darle respuesta a sus interrogantes. Y bueno, una de las preguntas que nos dicen es ¿cómo se llama esta teoría y quién la desarrolló? Yo me imagino como en la parte metodológica que mencionaste. Y también otra de las preguntas es, ¿quiénes son los niños que participan? ¿Cómo llegan al proyecto? ¿Y cuánto tiempo es que participan? La otra persona comentó, si tienes pequeños con alguna discapacidad motriz o psicosocial, y si es así, ¿cómo adaptan las necesidades que tienen a su metodología? Y bueno, hay otra pregunta, que si tienen pues pensado ampliar este proyecto con niños de otras localidades. No sé cuál de las teorías, mencioné como varias. La de fortalecimiento de habilidades para la vida es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud que se desarrolló en la época de los 90s con la intención de fortalecer la educación formal de niñas y niños, o sea, de vincularla con el desarrollo psicosocial, que no fueran solamente contenidos técnicos sobre las materias que se estaban dando en las escuelas, y está relacionada con el desarrollo de la salud mental de las personas. No sé qué otra teoría, nos basamos mucho en teorías pedagógicas de desarrollo de aprendizaje significativo. Está David Ausubel, no sé, están procesos de desarrollo comunitario, Paulo Freire. O sea, si están interesados en este tipo de metodologías, de teorías, con gusto les puedo compartir mis datos, igual se los anotamos en el chat y pues me pueden pedir como bibliografías, porque no sé en específico cuál me están preguntando. Con respecto a la pregunta de si tenemos pequeños con alguna discapacidad motriz o psicosocial, sí tenemos chicos con discapacidades, más que nada con discapacidad psicosocial. Las discapacidades motrices y físicas, pues no nos ha llegado ningún niño, o sea, sí que se quiere incorporar como al programa, pero tampoco tenemos la capacidad de atenderlos. O sea, nosotras pues no somos especialistas en educación especial o no, o sea, no podríamos tal vez recibirlos en nuestros grupos con los que ya trabajamos, aunque sí hemos tratado como de expandir nuestros conocimientos sobre procesos participativos y sobre este tipo de programas y sobre nuestra metodología con otros grupos de trabajo que sí atienden directamente a estas poblaciones, ¿no? Es
es bien complicado también como trabajar con niños con necesidades específicas, y creo que no se trata tampoco de decir, ay, sí, pues me los traigo, ¿no? O los acepto si no estoy preparado. O sea, no sería como ético tampoco, ¿no? Pero sí podemos compartir como el conocimiento con otros adultos que sí están trabajando con esta población para que ellos puedan como aprender y puedan adaptar como estas estrategias y estas herramientas. Con respecto a las niñas y los niños con discapacidad psicosocial, tenemos varios diagnosticados con TDA, con síndromes que les dificultan la convivencia, como Asperger, y la verdad es que como son programas en los que ellos están en el centro y lo que buscamos es justamente que ellos se autorregulen y que ellos compartan sus experiencias, y todos nuestros temas y nuestros proyectos surgen a partir de sus propias necesidades y sus intereses, pues la verdad es que hemos recibido como comentarios y evaluaciones muy positivas, porque nuestro programa y nuestra forma de trabajo con ellos los integra de tal forma a una comunidad que ellos aprenden a desarrollarse y a desenvolverse en otros lados, ¿no? Tenemos una niña con Asperger que lleva en el grupo aproximadamente 8 años, y sus papás nos dicen, es que este grupo le ha servido mejor que la terapia, ¿no? Entonces, creo que una de las eh, de los puntos a observar y de los puntos a transformar dentro de la educación formal y dentro de estos procesos técnicos de trabajar con las infancias, tiene que ver con la capacidad del adulto de poder entablar una relación con ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que transformar nuestra visión jerarquizada hacia ellas y ellos, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, no estamos en un escritorio, no estamos arriba de una plataforma que nos envía el mensaje de yo soy el que sé y soy el que te está enseñando, sino si nos toca tirarnos al piso a pintar con ellos, nos tiramos en el piso a pintar con ellos. Si nos toca sentarnos a platicar y establecer contacto visual y escucharlo y contar chistes y compartir también nuestras propias anécdotas, pues toca hacer eso porque estamos con personas. Entonces, la forma en la que adaptamos nuestra metodología, más bien nuestra metodología está adaptada por ellos y para ellos. Si tenemos pensado ampliar este proyecto con niños de otras localidades, sí, lo hemos estado trabajando, lo hemos estado pensando. No lo haríamos nosotras con otros grupos de trabajo, porque tenemos ahorita un grupo de 30 niños que ha estado con nosotros a lo largo de 10 años, y es una de las cosas que más nos critican, por así decirlo, que dicen, o sea, sí, ¿cómo vamos a lograr este tipo de resultados si se necesitan 10 años de trabajo, ¿no? Los funcionarios y las instituciones y el gobierno nos dice, yo tengo presupuesto para un proyecto de 3 meses, ¿no? Entonces, lo que nos ha tocado más bien es como darle la vuelta y decir, bueno, yo no me puedo hacer cargo de otro grupo de trabajo, pero sí puedo compartir lo que sé. Y entonces lo que hemos hecho es justamente esto, hemos capacitado a gestores culturales de otras alcaldías, hemos capacitado a profesores, a tomadores de decisiones, a funcionarios, hemos tratado de sistematizar nuestro proceso a través como de manuales, de experiencias, para que otras personas puedan como tomarlo. Y lo que les comentaba, ¿no? También estamos como en mesas de diálogo, de discusión, en proyectos de elaboración de políticas públicas, porque lo que se necesita también es muchos recursos, ¿no? Necesitamos financiamiento, se necesitan materiales, se necesitan personas capacitadas, y lo que nosotros ponemos en la mesa para poder expandir el proyecto es nuestro expertise y nuestro conocimiento, ¿no? El único ejercicio que hemos hecho nosotros para poder replicar la metodología, y que fue un ejercicio piloto para poder sistematizar uno de nuestros proyectos participativos de intervención en espacio público, lo hicimos a finales del 2021 en la alcaldía Tlalpan, en Mesa Los Hornos, pero también fue parte de una convocatoria pública, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues las asociaciones civiles estamos agarradas del cuello, y si no tenemos recursos y no tenemos también como la capacidad en términos de recursos humanos,
pues hacemos uso de estas pequeñas convocatorias, pero que te ponen un corte, ¿no? Así de 2 meses, 10 sesiones, entonces tienes que súper agilizar la metodología, pero también obtuvimos resultados muy interesantes. Entonces creo que ahorita el camino que nos toca seguir recorriendo, pues es de compartir y de seguir capacitando a adultos que estén interesados y que puedan aplicar o replicar ellas y ellos la forma de trabajo con sus niños. Pues muchas gracias, Rocío, y yo creo que igual van a salir más preguntas y al finalizar la exposición de la maestra María Victoria, pues yo creo que te las vamos igual a hacer llegar para que les puedas dar respuesta. Y bueno, claro ahora que vamos, sí, con gusto. Sí, ahora vamos a darle paso a la maestra María Victoria para que pueda concluir con la presentación. Creo que se había quedado como en la diapositiva número 4. Entonces, ¿nos puedes decir si tienes algún problema para presentar o algo así? Ok, vamos a ver si nos pueden ayudar para darle como permiso para que pueda compartir pantalla. A ver. A ver, creo que ya. A ver, ¿puedes intentar otra vez? Ok, a ver. Creo que ya está el audio. Ya está el sonido, el video. Bueno, pues si quieren sin video entonces. Ya creo que ya te escuchamos, pero sí no te vemos. ¿Ya prendiste tu cámara? Está prendida la cámara, pero no tengo habilitado la cámara A ver. de usted. Si quieren lo hago sin cámara y ustedes después. Ok, ahorita vemos si te podemos dar el acceso, nada más, creo que ya se puede presentar, ¿verdad? Tu pantalla. Sí, ya se ve ahí tu pantalla. ¿Estás viendo? Ok, bueno. Sí, creo que nos habíamos quedado como, no sé, creo que en la diapositiva como 3 o 4. ¿Aquí? No, creo que un poco más atrás. ¿Aquí? Ajá, creo que ahí. Llevas Okay. a estar justo, en la diapositiva 7 creo que llevas a empezar. Bueno, les estaba contando, me disculpan la conexión, pero aquí ha estado en días de lluvia. Les estaba contando que mi ciudad, la ciudad de Ibagué, es una ciudad que en este momento está considerada como una de las posibles ciudades sostenibles y sustentables para Latinoamérica. Dentro de ello la acoge el tema cultural, el tema ambiental y, por supuesto, el factor económico por ser parte de ese triángulo de oro que les indiqué anteriormente. Voy a ampliar acá esto mejor. ¿Así lo ven mejor? Sí, ya se ve mejor, ya se ve más grande. Sí. El problema, ¿de dónde surge el problema? Como educadora les contaba desde urbanismo y desde el diseño para la arquitectura y carreras afines, empezamos a ver a través de las bitácoras que los estudiantes usaban en el aula y para diagnósticos de ciudad, que los andenes empezaron a transformar su uso a través del tiempo. Estoy hablando del año 2020, donde empezamos a revisar las bitácoras de los estudiantes y vemos unos andenes con falta de continuidad y en un proceso donde la gente que vive en los lugares, en los barrios o que está en los colegios, pues no tienen ninguna ocupación ni un uso específico, sino solamente están de pie en el lugar sin ningún tipo de actividad. Eso nos llevó a pensar en grupo en cómo era nuestra vida y cómo eran nuestras narraciones de antes.
y encontramos que en los años 50 y los años 80, pues la calle, la vía, el andén, como le dicen ustedes, la banqueta, eran lugares de socialización, donde nuestros abuelos nos contaban cuentos, donde estaban los animalitos recorriendo el lugar, donde conocíamos a otros o a otras, donde teníamos naturaleza y pues por supuesto era un lugar lleno de historias y narrativas. También en los años 80, ya en mi época, la anterior época, la época pues como de mi abuelita, de mi mamá, y los años 80, la época mía, donde pues también tenía un espacio de juego muy configurado en la calle, ¿no? Y el andén era el espacio que me llevaba a todos los lugares que reconocía y además pues tenía un contacto con mis vecinos y aprendía de ese lugar, entonces aprendía a saltar lazo, aprendíamos a montar bicicleta, aprendíamos golosa, caucho, etcétera. Pero lo más importante es que era un lugar de relaciones sociales. Esto nos lleva precisamente a lo que decía mi compañera anteriormente y es cómo hemos transformado este triángulo de movilidad y ahora lo estamos viendo en una movilidad, un triángulo invertido, ¿no? Donde el peatón debe ser el más importante en relación al transporte, a los vehículos. En el caso de Ibagué hay más vehículos particulares que transporte público. Nosotros somos una ciudad intermedia donde pues todavía no tenemos metro, aunque es uno de los procesos que se están trabajando a nivel de alcaldía, municipio, pero solamente nos transportamos a través de buses, busetas, taxis y carros particulares. Hasta ahora estamos iniciando los procesos de bicicleta, pero algo que nos llama la atención es que normalmente se está defendiendo el espacio para la bicicleta y ya llevamos bastante tiempo defendiendo estos lugares, pero no defendemos nuestro propio espacio, que es el espacio del peatón, que es un lugar para todos a nivel de precisamente los andenes y las aceras. Bueno, el problema entonces tiene que ver precisamente con lo que hablaba también mi compañera anteriormente y es esas ciudades autocéntricas, ¿no? Que se tienen en cuenta más la idea, el pensamiento de este adulto y no se tiene en cuenta a los niños y las niñas, son excluidos de los espacios públicos como ella también lo afirmaba y necesitamos nosotros también empezar a darles a ellos esa potencia, esa fuerza para que ellos mismos también lo defiendan. Estoy de acuerdo con ella en que precisamente los niños y las niñas no son el futuro, son el presente. En razón a esto, pues vemos que el espacio público es una franja longitudinal de la vía urbana para la normativa, pero realmente para los peatones y para los que estamos en ella es un espacio de socialización y de convivencia. Es un lugar de aprendizaje, es un lugar de experiencias vividas a diario, como lo dice Dewi, que son muy importantes para la formación de cada uno de nosotros como ciudadanos y habitantes de los lugares, específicamente la ciudad. En el tema estructurante, pues una fuente de desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes y debería ser un tema fundamental en temas políticos, económicos y culturales y por supuesto en este momento no lo son. Incluso vemos que son lugares de anonimato, como lo dice Mario G. en su texto, y también son lugares que incluso nosotros en nuestra ciudad hay muchos sitios donde no hay andén. Casualmente el año anterior estuve en México haciendo mi pasantía doctoral y pensando que pues como ustedes son los que más trabajan el tema de movilidad, pensé que iba a encontrar menos problemáticas que las de nosotros. Efectivamente encuentro menos problemáticas, pero siguen estando ahí. ¿Cuáles problemáticas? El hecho de que no hay andenes continuos, el hecho de que se han generado nuevos proyectos como por ejemplo los caminos escolares, pero nunca se le preguntó a los niños y las niñas qué era lo que querían en esos caminos escolares. Incluso las luminarias que ustedes tienen a veces hasta obstaculizan muchísimo más y estrechan mucho más el espacio por donde caminan los niños y las niñas para ir al colegio o a su casa. También hemos encontrado que las políticas públicas no corresponden a las necesidades de las ciudades, que tenemos que basarnos, por supuesto, en los planes al 2030, teniendo en cuenta que la UNICEF habla de una movilidad urbana sostenible dentro de los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?
Y dentro de ellos, pues acoge a los niños y las niñas la Convención sobre los Derechos de los Niños, además de sus derechos primordiales y fundamentales. Aquí implica la participación infantil y la participación de adolescentes y jóvenes en estos espacios. También en cuanto a los derechos de los niños es importante, como le decía la compañera, los compromisos y las decisiones que los niños tomen frente a la ciudad como un espacio que es de ellos y ellas. Y para el caso de la ciudad de Ibagué, aunque nosotros somos un piloto de sostenibilidad, encontramos que la educación, que debe ser la que fundamenta este espacio, pues no lo está haciendo. A nivel de la vida urbana, pues ya lo habíamos hablado, el 80% de los niños y niñas habitan en nuestras ciudades en América Latina. Para el caso de Ibagué, el 29.03% de la población son niños entre los 10 hasta los 17 años. Y pues realmente en este momento el panorama de Ibagué podríamos decir que es alentador en el papel, pero no en la realidad. Nos pasa algo similar a lo que contaban anteriormente, y es que estamos saliendo a la ciudad y vemos que aunque nosotros pensamos en una ciudad llena de retos y oportunidades, tal vez estos retos y oportunidades no tienen la suficiente acogida en los espacios gubernamentales, ni los presupuestos tampoco para hacerlo. Incluso las políticas públicas actuales no están direccionadas a esta movilidad peatonal, sino también a esta movilidad vehicular. Es importante ver a Ibagué como una ciudad de turismo, desarrollo urbano, donde la educación debe ser la base fundamental y la movilidad parte de la reactivación económica que reafirme esa ciudad caminable. En este momento se están trabajando proyectos de participación a nivel de economía naranja que de una u otra forma desconoce un poco esa convivencia ciudadana y ese esfuerzo colectivo que debe ser primordial en una ciudad sostenible y sustentable. También se habla actualmente sobre el futuro de los jóvenes y futuro de ellos, y realmente pues no es así como lo decía anteriormente. Las políticas públicas y el buen urbanismo no se está viendo, y lo vemos más adelante y les digo por qué. Parte de las preguntas con las que inició este proyecto es si las teorías de la ciudad, que se habla tanto de vías para la gente, para las ciudades, para la movilidad, ¿qué pasa con los andenes entonces? Hay unas teorías que dicen que la calle es la ciudad. Nosotros decimos que el andén es la ciudad. ¿Por qué la ciudad? Porque es el lugar donde aparece la convivencia, donde vemos los vendedores ambulantes, o sea, el trabajo, donde vemos niños que habitan la calle, o sea, para ellos la casa, donde tenemos espacios de delincuencia, espacios de miedo, pero también espacios de aprovechar el lugar como un lugar de sorpresa en algunos lugares. Para el caso de Colombia, Medellín es una ciudad que presenta unos rincones y unos bolsillos de ciudad muy interesantes, que a partir de la conexión entre el andén y el espacio público genera una ciudad sorpresa y una ciudad caminable. Para el caso de Ibagué estamos muy lejos de alcanzarlo, pero bueno, ya esta es una primera, una de las intenciones que estamos desde la academia tratando de propender. También nos hacíamos una pregunta, bueno, ¿cómo ven los niños y las niñas y los adolescentes los andenes? ¿Qué se dice sobre el tema? Entonces, en razón a esto, encontramos una primera solución, por supuesto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nos centramos en las ciudades y comunidades sostenibles, las alianzas para lograr los objetivos, la educación de calidad y, por supuesto, la salud y el bienestar, precisamente por lo que hablábamos antes, de que el caminar ayuda tanto para la salud mental como para la salud física. Y es primordial porque el hombre de por sí, su naturaleza debe estar en movimiento, o si no tiende a quedarse quieto, y ese quedarse quieto implica que primero no tiene una formación ni cognitiva, y segundo, pues, puede quedarse inmóvil. Entonces, esta movilidad también es importante para eso. Dentro de la ciudad de Ibagué, pues desde el 2014 estamos trabajando en ser una ciudad donde se reconozca el hábitat desde la ONU. Estamos trabajando desde el Ministerio de Medio Ambiente por esa ciudad sostenible en el año 2037, y hay unos retos
a nivel de cultura, a nivel de turismo, que hace que necesitemos el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes. En relación a la Convención de los Derechos del Niño, prima el interés de los niños sobre todo lo demás, y este interés de los niños es sobre lo que para ellos es importante. ¿Qué es para ellos importante? Por un lado, esa libertad de asociación y reunión, el preservar el contacto familiar, el mantener la familia unida. Los niños nunca piensan en individual, los niños siempre piensan en colectivo. Cuando se le pregunta a un niño por los espacios públicos y específicamente el tema de las aceras, ellos siempre van a nombrar que van acompañados de sus padres, de sus amigos, de sus mascotas, de sus abuelos, mientras que a un adulto por lo general habla es de una movilidad para conseguir los recursos para sobrevivir el día a día, normalmente es lo que hemos encontrado. También es muy importante respetar la opinión de los niños y las niñas en una libertad de expresión, y esta expresión, para el caso de este proyecto, se da en metodologías artísticas. También el tema del espacio, el juego, el arte y la cultura, que es necesaria para ellos, que todos también conozcan sus propios derechos, que casi que ni nosotros sabemos cuáles son los derechos de niñas y niñas para enseñarlos. Aplicar para ellos la ley más favorable, tener en cuenta a los niños con discapacidad, tener una vida de supervivencia y desarrollo, la protección contra la violencia. En este momento nos hemos dado cuenta que nosotros no teníamos miedo a salir, ahora el miedo prima la calle. Y esto es uno de los autores que precisamente habla del tema, y es Francisco Tonucci, que nos invita a esa ciudad para los niños, la ciudad de los niños de Tonucci. Habla a través del dibujo de todo lo que ellos piensan y necesitan y gritan, ¿no? También el interés superior de los niños y por supuesto la no discriminación, y pues resaltamos el objetivo el 28 de esta convención, porque es el acceso a la educación, que no necesariamente debe estar encerrado en las puertas del colegio, sino, como decía la compañera, sacarlos a la calle o a otros espacios. Hemos encontrado también en temas de movilidad a través del mundo que las ciudades que tienen mejor movilidad en el mundo, que tienen el mejor ranking, es Singapur, Ámsterdam, Copenhague, Londres, Hong Kong, Viena, París. Y nosotros, como Latinoamérica, el país que está un poquito más cercano es, para el caso, están ustedes como México, está Chile, está Buenos Aires, y Bogotá es la única ciudad a nivel Colombia que está prácticamente por debajo de la media. Esto también nos pone pues como a movernos un poco, de que nosotros como Colombia no solamente es Medellín, ¿no? Tenemos que entonces en ese triángulo pues darle fuerza a las demás ciudades. Dentro de las teorías hemos encontrado pues el derecho a la ciudad, el derecho de los niños y las niñas, como les mencioné, los espacios territorio, los espacios de representación de Henri Lefebvre, la movilidad peatonal, el triángulo de movilidad que ya les mostré, la ciudad como un agente educativo que nos parece primordial, como esta ciudad, como decían las compañeras, es una ciudad, o todas las ciudades, incluso cuando hablamos de ciudad no hablamos solamente del tema urbano, sino también el tema rural. Debemos reconocerlo, debemos apreciarlo, valorarlo, y nadie reconoce y valora lo que no conoce, ¿no? Aquí tengo un corte precisamente que aprendí en México, me parece ideal los espacios que ustedes utilizan en su normativa. Nuestra normativa es totalmente distinta, nosotros solo tenemos la franja de circulación y 50 centímetros de árbol, donde la necesidad de caminar hace que ni siquiera se use el espacio del árbol, porque el andén está de 1 metro. Ustedes por lo menos tienen el espacio de la franja de sombra más el espacio de la franja de equipamiento inmobiliario, respetando la franja de circulación. Tenemos también un problema, y es que nuestra ciudad es llena de montaña, entonces no tenemos como en la continuidad del andén, sino tenemos incluso en algunos lugares escalinatas y escalinatas para movernos. Y entonces aquí entra el problema no solamente de las personas con discapacidad, sino cualquiera de nosotros. Todos vamos a llegar a la edad adulta
y todos podemos tener un accidente y además de una u otra forma, si andamos con nuestros niños en coche, tampoco podríamos hacerlo. Esa es como la gran dificultad también a nivel de movilidad en nuestra ciudad. No solamente en la nuestra, sino en muchas ciudades pequeñas aquí y en Latinoamérica también existe el problema. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hicimos un reconocimiento del tema en la región y en el mundo a través de unos webinars en la primera etapa, en el tiempo de pandemia. Luego hicimos también en ese mismo tiempo la conformación de alianzas para el trabajo. Hicimos grupos de discusión donde los protagonistas son los niños, niñas y adolescentes. Hicimos un trabajo de talleres de pasado, presente y futuro que los estamos terminando. Vamos en la etapa de sistematización de datos para llegar a una fase de presentación de resultados a las alianzas y discusión de resultados y conclusiones. Como les había dicho antes, pues como esta es una metodología de investigación-acción participativa, recuerden que todos estos procesos se hacen con la comunidad, se debe presentar de nuevo a la comunidad para poder definir los resultados y generar cambios y transformaciones en la ciudad. Una de las cosas interesantes que hemos encontrado en esta sistematización es que mientras que nosotros le pusimos al proyecto My City Lab, y se lo pusimos además en inglés, los niños le pusieron el nombre We Are City y ahora en un trabajo que estamos haciendo de laboratorio ya para conformar un laboratorio de ciudadanía después de este proyecto, nos aparece que deberíamos llamarnos Nosotros Somos Ciudad. Y me llama mucho la atención porque habla del empoderamiento que los mismos niños y niñas han tenido a partir de este ejercicio. En ese orden, entonces, los primeros webinars nos indican varias cosas. Lo primero, una falta de apropiación del espacio, un desorden, un miedo a la criminalidad, una falta de comunidad empoderada y una administración comprometida. Necesitamos eso. También necesitamos generar las condiciones para volver al espacio público. Esto lo hicimos en pandemia, pero consideramos que aún no hay condiciones para volver al espacio público. También vemos aquí, por ejemplo, bueno, esta persona es una persona que manejaba espacio público en ese instante. Nos habla de que había un espacio de 1.28 metros cuadrados efectivo en Ibagué y realmente deberíamos tener un 3.00 metros cuadrados en efectivo para cada persona y no lo tenemos. A nivel de personas, representantes de personas con discapacidad, nos dicen que la ciudad de los niños con discapacidad no existe para ellos. También nos dicen que el derecho a la autonomía y la inclusión, que es para todos, tampoco se está cumpliendo. También la inexistencia de un trabajo multi-interdisciplinario, que es lo que realmente para nosotros ayudan y aportan las alianzas que ahorita les cuento. También hablan un poco de mejorar los espacios efectivamente de circulación, los espacios efectivos, que no tienen continuidad. También se habla un poco que no hay que gastar tanta plata en infraestructura de vía, sino en andenes. Dicen que los andenes están, pero los usamos, pero no los estamos viviendo, ¿no? El tema de la experiencia que habla de Dewi y que también nos comentaban anteriormente. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, que son los que nos norman en estos temas, nos dicen que también parte con algunos arquitectos que trabajan en el paisaje, que los árboles como estructuras no deben estar al final de un proyecto configurado de urbanismo, sino deben estar desde el principio del urbanismo. También que el paisaje debe ser vivencial y no se está haciendo en nuestras ciudades. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un clima entre 28 y 35 grados y la ciudad está totalmente llena de asfalto y concreto. Entonces, pues realmente es muy caluroso el espacio en una ciudad que es ciudad paisaje. También vemos algunas interacciones acá hay de diferentes países, diferentes localidades. Por ejemplo, en España nos dicen que los niños no son cuidados, no son ciudadanos del mañana, sino de hoy, que hay que ponernos en los pies de los niños y que hay que caminar y tener espacios seguros para el colegio. Que las transformaciones pueden ser con pequeños elementos.
Les leo esto porque realmente a partir de de estos webinars y de esta conversación con la gente es que hemos realizado nuestras metodologías. También nos hablan de la necesidad de mejores ciudadanos, de buenos profesionales. También nos dicen que nos vendieron un futuro que ahora es un presente donde el peatón no está incluido. El futuro que nos vendieron era el futuro de las vías y el transporte. Y nos quitaron el tema de la caminabilidad para el peatón. También tener en cuenta las necesidades de los lugares para intervenirse y que no se dejaron caminos peatonales. También estos webinars los llevamos a los niños. También llevamos estos webinars a los niños y queríamos darles parte de lo que nos pasó en las metodologías. Voy a adelantar un poquito y voy a dejar un poquito el video para que vean qué pasa. Dice que en Ciudad Gótica hay mucho. Uy, qué chévere la ciudad de los superhéroes. ¿Cómo son las ciudades de los superhéroes? ¿Son ciudades pequeñas o son muy grandes ciudades? Son grandes. Son ciudades muy grandes. Bueno, la primera etapa del proyecto no sabíamos cómo trabajar con los niños y las niñas. Nosotros llevamos 3 años trabajando con los niños y las niñas en espacios públicos y en temas de movilidad, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces empezamos a través del dibujo, a través de disfrazarnos nosotros mismos, de traer personas profesionales en teatro. Por acá les muestro algo de esa parte para que miremos algo de por acá. ¿Tienes la actividad y qué te pareció? Profe, muy chévere, y como dijo Colas, que siempre cuentan más, y ahora que ya estamos destacando las clases virtuales, ya están destacando actividades. Pero chévere. Cuando terminas, ¿qué vas a hacer? Darse fuentes para beber, animales, nada de gasolina ni contaminación, mucha gente que se ayuda y todo bien protegido por los guardianes de la ciudad, los niños. Bueno, si se dan cuenta, somos profesionales de diferentes disciplinas que de una u otra manera queríamos aprender a ver cómo conversábamos con ellos y ellas, y eso era en tiempos de encierros de pandemia. Lo que descubrimos es que efectivamente si no hay recursos es muy difícil generar estos procesos. Entonces lo que hicimos fue que como no podíamos a toda hora contratar a estos profesionales, entonces creamos unos avatars. Los avatars somos nosotros como las primeras alianzas de profesionales, y también son los niños y las niñas que han participado en el proyecto. Cada uno de ellos tiene un nombre, un seudónimo que se ha dado, y en el proyecto pues vamos a nombrarles los seudónimos de tal medida que los niños y las niñas podían hablar de lo que pensaban sin ningún temor, sin dar su nombre, y nosotros también, ¿no? Porque también para nosotros era como difícil, siendo arquitectos, hablar mal de nuestros propios colegas. Pero yo, por ejemplo, soy ella, que es Mía, mi compañero Chema, y los que hacemos es salir por la ciudad. Y Cola, que es el que nombra al niño, es un personaje, un payasito que tiene un teatro que se llama Goyenechos. Entonces los volvimos personajes activos dentro del proyecto. Y lo bonito es que los padres, por ejemplo, nos incentivaron a que también hiciéramos personajes de animales, por ejemplo. También hacer personajes de árboles, de elementos de ciudad. Y pues esto ha sido muy enriquecedor porque hemos podido trabajar con los niños con los avatars, no solamente en pandemia, sino post pandemia. Y ha sido muy interesante porque es muy diferente hacer títeres o muy diferente hacer juego de roles, porque aquí es personificación de un nuevo personaje o volver a ser niños, que es muy importante en este tipo de actividades. En este orden, entonces, para este proyecto, el tema del dibujo, la caricatura se vuelven muy importantes, porque empezamos a entender de esta manera cómo los niños se pueden sentir en un diálogo, qué pueden pensar y qué pueden evitar decir, qué les importa decir y qué tienen para decir, qué ideas tienen y cómo viven, ¿no? En este orden, el nombre del proyecto, lo que hicimos fue empezar a pensar entonces cómo hablarle a los niños de un tema como aceras,
sin antes haberles hablado de la ciudad, del espacio público y la movilidad, ¿no? Entonces, de esta manera lo que hicimos fue aprovechar espacios para tejer conversaciones en grupos de estudio. Los avatares los llevamos a grupos narrativos y a talleres de presente, pasado y futuro. Y también generamos unos concursos de lluvia de ideas con ellos y ellas. Aquí las alianzas son la cabeza de nuestro proyecto. La primera alianza, pues como les digo, fue Alianza Profesionales. La segunda alianza fue la comunidad académica. La tercera alianza, la de los niños y las niñas. Y la última alianza, diríamos como siempre por aquí, la alianza con los gobiernos locales, pero han sido muy efectivas. Bueno, estos son algunos de nuestros personajes hechas en cartón con palitos, y los niños también han creado los personajes para ellos mismos, los avatars. Bueno, a nivel de lluvia de ideas, pues hemos generado con ellos un concurso que se denominó My City Lab Tolima, donde los niños y las niñas podrían tener un lugar cercano a zonas de colegios que tuvieran andenes o que estuvieran cerca a un parque, o que estuvieran cerca al colegio o que no tuvieran ningún tipo de andén. Este, por ejemplo, es un colegio que queda muy cerca a un parque, pero que está cerrado por un muro, y los niños lo que hacen es mirar proyectos en otros países y generar sus propias ideas. Para el caso, los niños proyectan una selva, generar como una mini selva dentro del parque, y dentro del andén, a través de pinturas y arquitectura efímera, empezar a generar elementos que complementen esta selva, ¿no? Y pues también ellos, para hacer estos carteleras, han trabajado con estudiantes del programa de arquitectura y diseño de la universidad. Cosas que nos dicen los niños, ¿no? Cuidar los andenes y que se hagan más entretenidos, porque a veces son muy aburridos y necesitan cosas llamativas, ¿no? Eso lo vemos comúnmente en nuestras ciudades. La alianza con los gobiernos generó una cosa muy especial, y es que en Colombia existen los gobiernos escolares. Los gobiernos escolares se afianzan con las entidades del gobierno directamente involucrados en todos los temas de la ciudad. Lo que hicimos fue hacer alianza con los gobiernos escolares y alianzas con los consejos de juventudes, para que, así como el proyecto anterior educaba también a los niños, nosotros desde una escuela de liderazgo de los gobiernos escolares pudiéramos educarlos a ellos y a ellas en ciudadanía, para que ellos fueran los impulsadores de este proyecto en particular. Así se hizo, y hemos generado con ellos conversatorios tanto en virtualidad como en presencialidad, donde ellos mismos crean sus cuestionarios, sus preguntas. Por ejemplo, aquí ellos dicen: estamos preguntativos, respectativos y dibujativos en un espacio de creación y de movimiento de ciudad, ¿no? ¿Cómo se imaginan los lugares? Pues ellos empiezan a incluir los árboles, la naturaleza, a tener los semáforos, los símbolos de ciudad, las cebras. También empezamos a generar con los chicos más grandes unos cuestionarios dibujados, donde ellos mismos se pueden hacer preguntas entre lo que sucede en cada uno de los espacios, y pues esto alimenta mucho la conversación dentro del espacio público. Por ejemplo, nosotros 3 días antes de un acontecimiento muy triste en la ciudad, y es que nos tumbaron 4 árboles tamanes, árboles de 100 años en la ciudad histórica. Resulta que 2 días antes habíamos trabajado con los niños este cuestionario, y ellos habían dicho que el señor decía: árbol, quisiera pasar, pero me estorbas, ¿no? Uno de los comentarios, pero igual no te quiero tumbar, ¿sí? Entonces decía el árbol: oiga, señor, qué pena, lo que pasa es que el andén me invadió, pero yo estaba aquí primero, pero por favor no me tumbes. Y el andén decía: oiga, yo sé que estoy un poquito dañadito y todo, pero por favor no me destruyas. Y a los 2 días después de haber hecho esta actividad, destruyeron del andén, tumbaron los árboles y un señor murió. Entonces, fíjense que muchas veces nosotros ni siquiera le ponemos atención a lo que los niños dicen, a sus voces, a sus comentarios, y podrían haber evitado, de pronto no esta tragedia, pero de pronto puede evitar muchas otras.
¿cierto? ¿Y por qué no? Digo yo, tal vez podría haber evitado la tragedia si lo hubiéramos socializado o los adultos entendiéramos su voz. Bueno, dentro de lo que ha pasado también es que en los talleres de ciudad hemos hecho el análisis de nuestras vías a través del Google Maps o del Google Earth. Hemos salido con ellas y ellas a recorrer los espacios aledaños a los colegios y hemos encontrado las problemáticas con ellos y sin ellos que han trabajado a través de Bitácora. Hemos recibido el apoyo de la Universidad de Ibagué, donde hemos hecho algunos talleres también en los colegios que no tienen auditorio o un escenario para trabajar. Lo hacemos en la universidad. Ellos y ellas han elegido las fotos para trabajar el pasado de las ciudades y con el pasado de las ciudades han hablado sus narrativas. Por ejemplo, en narrativas alegres donde un niño encuentra en el andén un perrito y se le vuelve su mascota. O narrativas tristes donde por tener un hueco en el andén se han roto una pierna y les ha quedado una cicatriz para toda su vida, por ejemplo. Otras historias como, en el andén aprendí que yo puedo tener amigos en mi vecindario, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos ha parecido muy interesante en el tema del pasado. En el tema del presente, salir a recorrer la ciudad con bitácoras, ha sido interesante el hecho de que los niños escriben y dibujan lo que piensan del espacio. Bueno, también han transformado la golosa africana, por ejemplo. O sea, también el hecho de que hagamos la golosa no significa que sea la misma golosa que tuvimos nosotros. Entonces, hemos también hecho intervenciones, inicialmente con tiza, luego con pintura, para que se transformen esos lugares aledaños a los colegios, ¿no? Esto también fue en época de pandemia, pero lo hemos seguido implementando ahora. Resultados, pues ya llevamos más de 10 grupos de entre 20 y 25 niños capacitados y que han participado en esta estrategia. Por supuesto, hemos trabajado con temas de juegos tradicionales también para rescatar la cultura y la apropiación de nuestra propia comunidad con juegos tradicionales como el trompo, el chicle, la golosa, entre otros. Y estamos en la etapa de análisis. Sentidos para nosotros significa valores, significados y sentimientos. Entonces, de la misma manera, estamos haciendo el análisis de los datos. Y lo que hemos hecho es que hemos empezado a trabajar también con ellos y ellas, lugares aledaños a los colegios donde pueden tener un significado importante lo que ellos quieren, el color, el movimiento, el reciclar con tapas, los árboles, el generar nuevos procesos de mobiliario. Y este proyecto en este momento estamos ya en etapa de finalización de presupuestos para empezar a realizarlo en nuestra ciudad en un colegio aledaño a la universidad. Parte de los logros, pues ya hacemos parte de los gobiernos escolares permanentes, ya tenemos el Consejo Juvenil apropiado al proyecto, es decir, yo ya solté el proyecto a los consejos juveniles, somos formadores de escuela de liderazgo, y estamos generando nuestro propio semillero. Nosotros somos ciudad o laboratorio. Aquí podemos recibir la ayuda mucho de Pilar, esperamos que tengamos el contacto para que ella también nos cuente su experiencia. Y parte de las dificultades ha sido también los procesos de permisos para los niños y las niñas. La verdad, a veces es muy difícil. Entonces, como una dualidad entre ese consentimiento y el asentimiento, el tema de los recursos, el tema de, como dice la compañera, el hacer un taller, el hacer una salida con los niños y los jóvenes, o estos procesos requiere mucha planeación detrás de cámara, hay que hacer escaletas y demás procesos, hay que pedir permiso en las instituciones, tanto en la que llegan como en la que salen, hay que tener mucha gente pendiente para la seguridad de los niños y las niñas y también para que no sea como tan hostigante y que ellos se sientan libres. Me parece que el tema de la libertad es fundamental en este tipo de procesos y creo que ya lo habían nombrado antes. Hasta aquí lo dejo y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra María Victoria. Y bueno, justo creo que las dos presentaciones son muy enriquecedoras y vemos también pues la importancia de incluir otras disciplinas al momento de
diseñar nuestras ciudades, igual incluir a diferentes grupos de la población, pues justo la ciudad tiene que ser un entorno para todos, que sea disfrutable y que tenga una experiencia amigable. Entonces vemos cómo desde la pedagogía pues se puede ligar esto a los temas urbanos y justo también al tema de la movilidad. Y cómo, a mí me encantó esta parte que dijeron, ¿no? De cómo ver la movilidad a través de un proceso de experiencias y aprendizajes, pero conociendo la ciudad. Y creo que es sumamente importante empezar, ¿no? A formar desde las pequeñas infancias, pues ahora sí que la ciudadanía. Y creo que los dos proyectos muestran esta parte esencial, que si queremos también unas ciudades mucho más pacíficas, de convivencia social, de empatía, pues creo que desde las pequeñas infancias tendríamos que empezar a formar pues con estos grupos, ¿no? De aprendizaje que nos han mostrado en estas dos presentaciones. Igual comentarles si tienen alguna pregunta, todavía tenemos un poco de tiempo para que nuestras ponentes puedan responder. Aquí hay una de Dylan Cristo, nos menciona, dice, ¿consideran que este derecho a la ciudad debe ser legislado particularmente o ser integrado a los derechos ya existentes para la juventud? Entonces, no sé quién de las dos nos pueda contestar esta pregunta, si la maestra Rocío o la psicóloga Rocío. En términos de si el derecho a la ciudad tendría que ser legislado aparte o integrarse, creo que ahí lo que tendría que primero como considerarse es que el derecho a la ciudad es un derecho construido a partir de la integración de otros derechos, ¿no? Es un derecho colectivo que ya está incluso como legislado, hay varios documentos que lo enuncian, está la Carta por el Derecho a la Ciudad, se menciona en la Ley General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y con respecto a integrarse a la legislación que habla sobre infancias y adolescencias, juventudes, pues creo que también está presente a través de otros procesos, ¿no? Creo que sería como muy difícil tal vez como legislar sobre, o sea, como de manera específica, porque como te digo, es más bien como la integración de otros derechos, ¿no? O sea, el derecho a la ciudad nos habla sobre esta formación de ciudadanía, sobre el acceso al espacio público, sobre la movilidad. La movilidad habla también sobre, o sea, no solamente es como moverse de manera segura, sino la cuestión de que la propia ciudad te provea de las herramientas y los mecanismos para acceder a otros derechos a través de la movilidad, ¿no? Por ejemplo, las niñas y los niños a través de la movilidad podrían ir de manera segura a la escuela o podrían ir al médico si en algún momento lo necesitan hacer solos, ¿no? Hay muchísimos niños que se quedan solos cuando están sus padres trabajando, es una realidad que se vive, en nuestros grupos hay niños que viven esa realidad, ¿no? Entonces pasan la mayor parte del tiempo solos. ¿Qué sucede si tienen un accidente y salir a la calle les representa más riesgo para pedir ayuda, ¿no? Entonces, más bien es como esta visión integral de los derechos a través del derecho a la ciudad. Está la cuestión del espacio público, está del acceso a la cultura, ¿no? O sea, es que la ciudad engloba en realidad el ejercicio de muchos derechos, ¿no? Y creo que lo importante aquí es superar como la fase del discurso, porque en realidad México tiene una legislación innovadora en un montón de sentidos, ¿no? O sea, somos uno de los primeros países en Latinoamérica que tiene una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos una ley súper innovadora en ordenamiento territorial, tenemos mecanismos y hay un montón de instrumentos que nos ayudan a ordenar. Se acaba de publicar la nueva norma de espacio público. O sea, hay un montón de cosas que a nivel legislativo ya están. La cosa es cómo vamos a operacionalizar eso, ¿no? Cómo vamos a generar los recursos o a bajar o a destinar o a dejar de destinar recursos en otras cosas que no son tan prioritarias. O sea, creo también como que hay que ver como al derecho a la ciudad como algo más integral. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Rocío. Lo que tengo para complementar es que
los derechos, a ver, cuando nace la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, lo que encontramos es que hubo un desconocimiento de esos derechos y entonces se generan nuevos derechos un poco más concretos. Creería yo que ahí ya está como la Carta Magna para los niños y las niñas que sean incluidos en todos sus procesos. Lo que pasa es que no hay un reconocimiento de estos documentos. Los que más los desconocemos son los adultos, y si los adultos y los jóvenes los desconocemos, pues es muy difícil que llegue a los niños y las niñas. Otra cosa es que efectivamente México a nivel Latinoamérica es uno de los países más organizados y también los que tienen incluso mucho desorden a nivel de movilidad, o sea, es como una dualidad ahí entre los dos procesos, pero por supuesto es líder en el tema de movilidad. Y nosotros a nivel de Latinoamérica como tal, yo pienso que hay muchas cosas escritas en el papel, pero nos falta es gobernanza y gobernabilidad. Entonces nos falta también nosotros entender ese derecho como ciudadanos, como actores sociales y como militantes de la ciudad. Y al decir militantes no estoy hablando de tomar un arma, sino ser los que gobernemos nuestro propio derecho a la ciudad. Todos somos ciudadanos y tenemos el derecho a que esta ciudad sea una ciudad sorpresa, una ciudad llena de actividades posibles. Y el decir actividad no es que todo sea movimiento. Necesitamos también espacios de tranquilidad donde solamente observemos de pronto un paisaje, pero que ese paisaje no esté contaminado. Por ejemplo, yo vi muchas, o he visto, no solamente aquí, sino que, por ejemplo, nombran un lugar como patrimonio y de conservación, como el caso de Xochimilco, por ejemplo, y vamos a Xochimilco y lamentablemente no hay una protección del tema ambiental. Ibagué tiene unas montañas maravillosas y no podemos ni siquiera acceder a ellas o recorrerlas porque ya, digamos, a veces tenemos inseguridad o otras veces no tenemos recorridos que estén direccionados para eso, pero la norma sí dice que tenemos que ser una ciudad turística, ¿cierto? Entonces hay una contradicción entre la normativa y lo que vivimos en nuestras ciudades a diario, que tenemos que empezar a luchar por eso, ¿cierto? Entonces no todo tiene que estar solo en el papel, yo creo que lo del papel ya está. Ahora, en relación precisamente a incluir uno de los documentos de infancia y adolescencia, yo pienso que sí hay que incluir a los niños en esos documentos. En el caso de nosotros no lo tenemos, no están incluidos los temas de movilidad dentro de estos documentos de infancia y adolescencia. Mientras no estén incluidos, pues tampoco se van a tener en cuenta porque esos son los primeros documentos que se revisan. Entonces sí se deberían incluir para el caso nuestro, por ejemplo, a nivel Colombia. También es muy importante que si se gestionan recursos a partir de los municipios, por ejemplo, lo que yo nombraba a ustedes de esos caminos escolares, que incluso son proyectos que vienen desde Europa, que es donde están más desarrollados los procesos, pues hay que incluir a los niños y las niñas que son los primeros que van a usar esos espacios. Y por lo menos también a sus cuidadores, por ejemplo, a los profesores, a los padres de familia, y no se han incluido. Entonces, de nada sirve hacer este tipo de proyectos si la misma comunidad no se entera, no participa, y pues por supuesto no lo cuida, ¿cierto? Entonces también, así como se hace un esfuerzo en esas luminarias, pues hay que luchar porque se amplíe un poquito más el andén para que la luminaria quede bien puesta y para que la gente entienda para qué es y para que se proteja también la luminaria, porque eso también requiere un esfuerzo a nivel de la administración. Creo que tenemos que ponernos todos los pies bien puestos en esa caminar la ciudad, pero caminarla con la base de tener una gobernanza también nosotros sobre esa y no lanzarle la batuta solamente al gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos proyectos que hemos presentado acá, estamos haciendo algo. Entonces es importante que hagamos ese algo desde nuestros barrios, desde nuestros colegios, que empecemos a sembrar plantas, que empecemos a proteger el agua, que enseñemos a que es muy importante el árbol, a que es muy importante tener una buena fachada, que es importante que vuelvan a existir esos cuidadores de barrios, o sea, que los vecinos cuiden a los otros, de volver a tener la convivencia y la paz que tanto anhelamos y que pues Colombia en particular ha sufrido tanto durante estos 50 años, ¿no?
Entonces, creería que es eso lo que quería comentar. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Nada más, ahorita igual voy a volver a compartir el enlace para quienes no hayan hecho su registro. Y tenemos una última pregunta para las dos. Es si estos dos programas o estos, pues sí, dos programas que nos han presentado o actividades que han hecho, pues se puede replicar para personas adultas mayores. O sea, nos contaron ustedes desde la parte de las infancias, pero si creen que es posible que se pueda replicar estos proyectos con personas adultas mayores. Voy a contestar primero. Bueno, efectivamente sí, porque, a ver, en el caso, como les contaba quién era yo, les conté quién era yo, porque efectivamente fui una niña, pasé por la adolescencia y la juventud, estoy en mi etapa adulta, pero voy a ser un adulto mayor. Pero independientemente de esto, voy a ser un adulto mayor que realmente requiere lo mismo que requieren los niños y las niñas. Por eso Francisco Tonucci dice que la base de una ciudad o la vida de una ciudad son los niños y las niñas. Porque los niños piden color, los niños piden vegetación, los niños piden actividades, los niños piden respeto, seguridad, compromiso, trabajo colaborativo. Y los adultos mayores requieren ¿qué? Requieren que primero los tengamos en cuenta con su voz y su opinión, requieren también que estar acompañados también en su proceso de adultez, requieren también una ciudad donde su movilidad sea continua y permanente. Entonces, prácticamente, si pensamos en un niño que está en gestación, que está en la barriguita de la mamá, y la mamá tiene que bajar un andén que tiene una altura determinada o se tropieza con un hueco, el niño está en riesgo. Pero también un adulto mayor que va en la silla de ruedas o que tiene una muleta o que tiene que caminar despacio, es exactamente lo mismo. Entonces creería yo que estos proyectos casi que se van al extremo para los niños y para los adultos mayores, con el ánimo de que todos los que estamos en la mitad lo podamos disfrutar y lo podamos realmente hacer realidad, ¿no? Tener estas ciudades para la gente, que es lo que habla Yel también en sus propuestas. Yo igual para completar a la compañera, o sea, sí estoy de acuerdo en términos de que lo que trabajemos con las niñas y los niños va a beneficiar a otras poblaciones, ¿no? No solo a adultos mayores, mujeres, o sea, en general, en la medida en que una ciudad sea como amable y segura y adecuada para las infancias, lo puede ser para los demás. Yo creo que los proyectos sí se pueden implementar con la población de adultos mayores, reservando lo mismo que se reserva para los niños, ¿no? Tomando en cuenta sus características y sus necesidades específicas como grupo social. Algo que nosotros hacemos dentro de nuestro programa, ahorita solo les hablé como de la movilidad, pero también hacemos ejercicios de intervención para uso, mejora, reapropiación y resignificación de los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy la coordinadora del grupo de los adolescentes, ¿no? Y con ellos tenemos un entrenamiento de fútbol todos los días, todos los sábados antes de nuestras actividades. Y ese entrenamiento lo hacemos en el estacionamiento de un centro comercial. Entonces, la idea es también como visibilizar las oportunidades que ofrecen los espacios y transformar también los usos de esos espacios, ¿no? O sea, un estacionamiento no se pensó jamás para hacer una cancha de fútbol, ¿no? Un parque no se pensó jamás para hacer una galería de una exposición fotográfica. No se pensó jamás para hacer un escenario de teatro o para declamar poesía, ¿no? Que son otras actividades que hemos hecho con los niños. Entonces, esas actividades de resignificación de los espacios también se puede hacer con otras poblaciones, ¿no? Si tenemos una población, una comunidad, en un grupo, en un centro comunitario de adultos mayores, los podemos invitar, ¿no? Vámonos ahora a bordar o vámonos a hacer nuestras actividades en el parque que está enfrente o aquí en la banqueta, en la plaza de la iglesia, no, o sea, todos los espacios se pueden resignificar
Y creo que algo que no hay que perder de vista es la cuestión de la escucha activa que tenemos que desarrollar, en este caso los adultos, los jóvenes, hacia estas poblaciones que están en los extremos de sus vidas, ¿no? Creo que por eso nosotros partimos de esta metodología de habilidades para la vida, ¿no? Del aprendizaje permanente. Entonces creo que sí, adaptándola a las necesidades y con estas miras de fortalecer sus individualidades en colectivo y de resignificar los espacios, claro que se podría diseñar un programa para adultos mayores. Pues muchas gracias por las respuestas de ambas y agradecer también a quienes estuvieron acompañándonos en la sesión del día de hoy y también en las previas. Igual comentarles que pues estén pendientes de nuestras redes, ahí vamos a estar anunciando las próximas sesiones del coloquio Ciudad en Movimiento y también algunos cursos que tendremos para ustedes si son de su interés. Y pues muchas gracias tanto a la psicóloga Rocío como a la maestra María Victoria por sus presentaciones y gracias a nuestros asistentes.